Buenas tardes, yo soy Joyce Arriaga y en esta oportunidad he elegido el tema del neoliberalismo para poder desarrollar sus fundamentos, sus características, y en este caso hemos elegido a Milton Friedman como gran representante. Entonces, para iniciar, antes de hablar del neoliberalismo tenemos que hablar del liberalismo económico, ¿no? Este fue impuesto por Adam Smith y finalizó con la caída de la bolsa y la crisis de 1929, ¿ya? Entonces ahí ya empezaron a aparecer las ideas keynesianas para salvar la economía, ¿no? Luego se dio en este momento de crisis el petróleo en todos los países, y ante esos acontecimientos en 1912 nace Milton Friedman, nacido en Estados Unidos y gran precursor del neoliberalismo, que es el tema que vamos a tratar ahora, ¿no? Junto a un grupo de alumnos de la Universidad de Chicago, generan una corriente neoliberal. Proponen dejar al sistema financiero libre, lo que provocó el predominio de un capital financiero sobre el productivo. Entonces eso predominó en ese momento y eran sus ideas que se tenían que respetar, ¿no? Luego, como les voy a mostrar en mi mapa conceptual, tiene ciertas características el neoliberalismo, ¿no? Altos niveles de desigualdad, reducción de impuestos que ellos imponían y la privatización de empresas, porque decían que privatizando la empresa se iba a generar mucho más economía, puesto que el sistema privado manejaba mucho mejor a las empresas, ¿no? El sector privado era más eficiente, por lo que decían ellos, y defienden el libre comercio. Luego, la presencia de reducción del gasto social, y ahí sí quiero hacer hincapié en este pequeño detalle. Nos ponemos a pensar si el neoliberalismo es bueno o malo en nuestro país, ¿no? Según las características que ellos tenían. Entonces, dando cuenta de esto, es que nuestro país ya tiene, según la Constitución política, es un Estado social. Entonces tendríamos que darle predominio al tema social y el apoyo, porque ellos venían de una idea de quitarle a las empresas el predominio y de a los trabajadores también, por años de lucha sindical, ¿no? Entonces ellos no tenían ese predominio, y no decimos que no se pueda dar en el Estado peruano, pero sí creemos que si se daría, se perderían muchos derechos. De acuerdo a nuestra diapositiva, hemos puesto en el mapa conceptual que se dio intento por rescatar la democracia política, el libre comercio y las doctrinas liberales de respecto a las minorías. Con todo, en el plano económico se reconocía la economía liberal era limitada. Entonces, ahora, como seguíamos hablando, en nuestro país se dio la eliminación de los impuestos y los capitales extranjeros, ¿no? La flexibilización laboral, la desaparición de los sindicatos, como ya decía, y que se iban a perder muchos derechos y años de lucha trabajados dentro de los trabajadores, valga la redundancia, recorte de los gastos públicos. Quiere decir que si hubiésemos aplicado el neoliberalismo en nuestro país, no existiría el apoyo económico como se dan ahora en los programas sociales, ¿no? Dentro de los diferentes ministerios, y a las personas de bajos recursos que se dan esos apoyos. En el neoliberalismo se reducía el gasto social. Entonces, esa es una diferencia que nosotros hemos ubicado. Luego también tenemos que el neoliberalismo propuso resolver los problemas de la inflación limitando el crecimiento de la oferta monetaria a una tasa constante y moderada. Friedman también planteaba que la política monetaria tiene efectos reales sobre el empleo a corto plazo, pero a largo plazo solo tiene efectos nominales sobre los precios. Entonces, habían unas ciertas ideas que se podrían plantear, pero que ya los estados poco a poco han ido desligando para que se pueda dar mayor apertura a los trabajos de largo plazo y a los derechos de los trabajadores, y también, como decía y sigo haciendo hincapié, al tema laboral, ¿no? Bueno, y como
punto final es que los neoliberales abogan por privatizar servicios públicos como sanidad, educación y minimizar los impuestos, y que se creía que beneficiaba solamente a los grandes empresarios. En este caso sería eso, ¿no? Y el bienestar reducido no era para la población a grandes masas, sino a las personas que invertían y tenían empresa. Entonces, es controversial y cada quien pues toma decisiones de acuerdo a lo que entiende de esta corriente neoliberal, y si se podría aplicar en nuestro país, se aplicaría, pero tendría que cambiarse la Constitución y también dejar sin derechos a muchos trabajadores y años de lucha, como ya veníamos repitiendo. Muchas gracias.